Ya, vamos a empezar, jóvenes, la clase de hoy. Ya, esta es nuestra penúltima clase. El día jueves será la última clase. Como hemos indicado, vamos a resolver problemas, ejercicios, ya que para que ustedes puedan resolver en la parte más que todo del circuito de mando relacionado al control en el circuito de fuerza. Ya, vamos a seguir haciendo ejercicios para que ustedes vean qué tan interesante es pues manejar más que todo la lógica cableada en este tipo de circuitos. ¿Ya? Y yo quisiera saber cómo les fue con la tarea, jóvenes. Hay algunos lo han visto fácil, difícil, hay algunos que ya me estaban comentando que estaba fácil, sencillo, ¿no es cierto? Y algunos que me estaban mandando y estaba viendo que lo han resuelto. Pero lo más importante es, jóvenes, que siempre en cualquier circuito que ustedes realicen, lo pueden resolver, pero siempre traten de minimizar el material, las herramientas. Si ustedes realizan con menor material el trabajo que ustedes desean, pues va a ser más óptimo. Porque a veces cuando nosotros queremos dar la solución compramos mucho material para solamente aplicar un problema muy superficial, ¿no? A veces esa parte también es muy importante de analizar, jóvenes, ¿ya? Entonces lo que conlleva es que el estudiante, cuando realice estos trabajos, trate de minimizar esos costos de material, haciéndolo más óptimo, ¿no? Más sencillo y más aplicable en relación al mantenimiento y ampliación de ese circuito. ¿Ya? Muy bien, entonces lo que en la tarea se mencionaba era que ustedes debían realizar un circuito, ¿no es cierto?, para controlar, en este caso, dos motores, ¿no?, que tengan esa inversión de giro contraria una a la otra, ¿no? Entonces, ¿qué era lo interesante, jóvenes, acá? Que ustedes analicen, ¿no?, en ese trabajo que se les dio, se les indicaba que, digamos, no, un botón rojo tenemos de parada, yo lo voy a dibujar así para que se me entienda, y tengo un botón verde, ya, un botón verde para un sentido de giro y otro botón verde para otro sentido de giro, ya. Pero fíjense lo interesante, si yo presiono este botón verde, un motor, el M1, va a girar en ese sentido y el otro motor, M2, va a girar en ese sentido. ¿Se ve la presentación, no, jóvenes? Sí, sí. Gracias. Sí, se ve, Inge. Entonces, fíjense, si yo presiono este botón verde, un motor gira en un sentido antihorario, el motor 2 gira en sentido horario. Pero si yo presiono el otro botón verde para que me invierta de giro, entonces este girará, el motor 1 girará en ese sentido y el motor 2 girará en sentido contrario. ¿No veo? Eso era el concepto, la idea, jóvenes. Entonces, si yo tengo ahí dos motores, ¿no?, dos motores, y yo quiero controlar el sentido de rotación de estos motores, ¿no? Entonces, fíjense la interesante. Hay algunos que me hicieron con un contactor, fíjense, ¿no? Paj, paj. Acá, contactor. Pero hay otros que han colocado contactores, fíjense, tanto para el primero como para el segundo. Lo voy a hacer rápidamente, es como me estuvieran haciendo inversiones de giro de forma independiente para cada motor, ¿no? Y acá fíjense, por eso les decía minimizar material. Acá ustedes han debido realizar el cambio de fases, ¿no?, en estos puntos, ya ahí, en relación a la conexión que se estaba indicando que ustedes deberían controlar.
¿no? Ahí han debido realizar. Algunos han hecho así, estaba viendo algunos trabajos. Han hecho así. Han aplicado 4. ¿Esto funciona? Sí, sí, funciona, ¿no? Solamente aquí yo tengo que aplicar K1, K2, sentido de giro, ya muy bien, el otro K3, K4, digamos, en otro sentido. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con ese criterio? Pero hay otros que se realizaron con 3 contactores. Ya, imagínense esto de acá, no. ¿Y funcionó? Funcionó, no hay problema. Sin esto, 3 contactores. ¿Estamos de acuerdo? Y de la misma forma funciona, ¿no? Pero en este caso tenían que haber manipulado en el circuito de mando 3 contactores. ¿Ya? Veamos en el K décimo. ¿Ya? Fíjense en el K décimo. Ya lo tengo acá. En el K décimo, jóvenes, en esa inversión de giro que ustedes tienen, de un motor nada más, ¿no? De un motor, lo que se tiene eso. ¿Ya? Fíjense acá en la inversión de giro, no lo modifico nada. ¿Ya? No lo modifico nada. ¿Dónde tendría que modificarlo? ¿Dónde tendría que hacer cambios? Fíjense, esto lo voy a trasladar un poco más acá. Hasta ahí. Fíjense, ¿ustedes creen que es suficiente 2 contactores nada más para poder introducir un motor más y hacer lo que nos han indicado? Sí, 2 contactores suficiente. Con 2 contactores nomás. ¿Qué creen Sí, que ustedes? yo hice con 2. Con 2, ¿no es cierto? ¿Se pudo o no se pudo? Sí, que se pudo. Se pudo, ¿no es cierto? ¿Has variado el circuito de mando? ¿Has modificado con 2 contactores algo el circuito de mando? No, No, no creo es que no. cierto. No, 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 no. no era necesario. ¿Qué era lo Solo era necesario aumentar el del térmico, un térmico más y Ah, ya, de y- aquí, de acá sí, dices, ¿no? A ver, ya está bien. Muy bien, sí, está bueno el decir en cada motor, ¿no? En este caso yo le puedo aumentar un termomagnético trifásico, ahí, ¿no? Este mismo contactor, pues viene acá, muy bien. A ver, los que han hecho con 2 contactores, ¿cómo compartamos las ideas? ¿Cómo han realizado? ¿Qué es lo que hicieron, jóvenes? eh, le puedo mostrar si quiere, Inge, yo presentar. A ver, me voy a salir un momento de acá. Admito a este joven, dejar de presentar. Ahora vamos a ver con 2 contactores. ¿Alguien ha encontrado en internet tal vez este problema? No lo he buscado, pero es esto, Inge, a ver. Puedes compartir, no hay problema. ¿Se ve? ¿Se ve? No, amplia, Sí, ahora se ve. sí se ve. Ah, Es ahí este está. circuito, el que hice yo. Ahí está el trabajito. Eso es lo que yo quería ver también. Fíjense ahí 2 contactores, ¿no? Muy bien. Vuélvelo a ver, a parar. Muy bien. No, fíjense, los 2 motores hacia afuera están girando, ¿no? Lo Sí, paramos con stop. Ahora sentido contrario y muy bien. ¿Sí o no? Han podido ver que solamente se hizo la aplicación con 2 contactores. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Qué es lo que ha considerado su compañero aquí? A ver, ¿qué es lo que has considerado para solamente aplicar 2 contactores? las líneas nada más. Que Ah, ¿qué? este contactor, el K1M, Sí. tiene las líneas de L3, L2 y L1.
que hacen un sentido de giro, Ya. y el otro motor va a agarrar para que cambie de giro cuando está dando a la derecha y esté a la izquierda, solo se cambia de, de posición las terminales. Y Ya, muy bien. el K2M Mm, eh, agarra la línea principal y lo invierte acá, y entonces como lo invierte, todo va a invertirse. Este a la derecha va a ser a la izquierda, y esta a la izquierda va a ser a la derecha. muy Nada bien. más, cambio de fases nada más. Eso. Entonces, fíjense, jóvenes, ese era el objetivo. No que ha pedido Hurtado. Fíjense, el Hurtado lo ha logrado hacer con dos. ¿Ya? Aquellos que lo han hecho con 3, con 4, está bien jóvenes, ya, pero tal vez han debido cambiar y modificar el circuito de mando, porque manipular 3 computadores, más cables, que es más campo en el tablero, entonces implica más costo, todo, ¿no es cierto? Entonces, lo importante aquí Esto les también, decía Inge, el dime, F2F, los térmicos, cuando solo le puse uno, entonces seguían funcionando los motores. Se tenía que poner los dos para que en caso de que falle cualquier motor, ¿verdad? sí, en serie está bien, porque cualquiera de los dos, digamos, falla, todito debe fallar, debe parar, ¿no? Sí. Y eso es mucho depende del proceso, ¿no? Pueden ser cintas transportadoras, uno en sentido contrario a la otra, o pueden ser dos tanques de Dependiendo del trabajo mezclador. que haga el motor, ¿no, hija? Claro, eso ya se determina por sus obras. Entonces, esa es otra condición, ¿no es cierto? Allá les pueden decir, fíjense, nosotros queremos que cuando este motor falle, no, el otro siga funcionando. Entonces ya ahí ustedes pueden ver las protecciones de sobrecarga si ponen en serio o en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso quería mostrarles ya que su compañero lo hizo muy bonito a detalle, ¿no? En relación a ese trabajo. Entonces, lo que también me interesa, a ver, es mencionar algunos puntos. Ustedes también pueden considerar protecciones para cada motor, ¿ya? Si gustan. Pero, como vamos a manipular, fíjense, como vamos a manipular tanto por este lado, como el joven ha hecho, fíjense por ahí, tanto por ese lado, es decir, cualquiera de las dos líneas, por cualquiera de las dos líneas vamos a poder realizar ese trabajo, ¿no? Me estoy olvidando de compartir. Yo feliz me estoy viendo solito aquí. Ya, ahora se ve mi presentación, jóvenes. Sí, Ya. Sí, sí, Fíjense claro. ahí, como les estaba mostrando, ¿no? La cosa es analizar, jóvenes. Cuando ustedes realicen el circuito, tienen que ver por eso la forma eh, más directa, más fácil para poder realizar el trabajo. Porque si ustedes a veces se van a complicar, cuando lleven a la práctica este simulador, este circuito que lo están realizando, se va a hacer más complejo, ¿ya? Entonces mejor si lo hacen más sencillo, más entendible, pero con mucho conocimiento, bienvenido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense, si yo voy a colocar, algunos dicen, pero Inge, cada motor tiene que tener su termomagnético, ya ve, pero si colocamos ese termomagnético, ¿no? Para cada motor, fíjense, tendría que poner aquí abajito, ¿no? Y jugarme con las líneas. Pero si yo, digamos, utilizo un termomagnético nada más, es suficiente. ¿Por qué? Porque basta que entre la energía va a venir por este camino, ¿no? Como ahí lo vamos a realizar ahí. Por cualquiera de los dos caminos va a ir la energía. Entonces es suficiente con un termomagnético. Ya no es suficiente dos en este caso. Entonces todo eso tenemos que ir viendo. Ahora bien, este termomagnético que yo voy a determinar tendrá que ser la suma de estas dos cargas que me permitan pues adicionar, ¿no? En relación a este termomagnético. La corriente de este más este va a ser la suma y poder determinar solamente la protección para este motor. Entonces, muy importante, ¿no? Para estos dos circuitos. Ahora, si ustedes quieren colocar en cada motor siempre su termomagnético,
tendrían que ver la forma de poder conectarlo tal vez en esta parte para cada uno, si es que tiene una falla. Pero eso sí, tendrá que haber uno principal, ¿no? Uno principal para los dos motores y termomagnéticos para cada uno de los motores, ¿no? Entonces, otra forma, fíjense, depende cómo el estudiante lo vaya por eso viendo sus circuitos. Por eso este simuladorcito es muy bonito para poder aplicar, porque este es el que nos realiza las conexiones, ¿no? De esa forma. Ahora fíjense, yo también me hubiese jugado acá, ¿no? Digamos ahí, a ver, traigo eso, traigo ahí y traigo ahí. Listo. No, fíjense, lo sacamos esto y me olvidé de este, ¿no? Entonces ahí estoy aplicando solamente un termomagnético. Fíjense, no es que sea diferente, es la misma idea que se está mencionando, ¿no? ¿O lo ven diferente esa parte? No, ¿no ve? No dije yo así. ¿Por qué? Fíjate, como tú dices, si cierro este contactor K1M, este es el que va a distribuir energía a este y a este motor cuando K2M esté cerrado. ¿Sí o no? Entonces fíjate aquí, L1, L2, L3, una secuencia ahí. Pero cuando este cierre, fíjense, L1 estoy trayendo a L2, ¿no? Fíjate, L3 estoy manteniendo con L3. Estoy cambiando entre L2 y L1, ¿no? Entre L1 y L2. Entonces, fíjate, ahí ya voy a estar haciendo la inversión en este tramo, en este punto, ¿no? Para este motor. Muy bien. Ahora, yo cuando quiera, digamos, cerrar este contactor, tendré que invertir los sentidos de giro, ¿no es cierto?, en cada motor. Fíjense, el circuito de mando, el que he presentado en inversión de giro, no lo estoy tocando en nada. Solamente estoy modificando el circuito de fuerza. Entonces, si yo agarro esto, fíjate, este motor primero, fíjense, tenía secuencia L1, L2, L3. Fíjense, cuando este cierra, miren, ¿dónde viene este? El 2. Veamos con este caballero. Está en dual 1, ¿no? Veamos este. Se está manteniendo el 3. ¿Estoy haciendo cambio de fases? Sí, estoy haciendo cambio de fases en este tramo, ¿no? Entonces, de la misma forma, este se está invirtiendo, ¿no es cierto? Fíjense, si está invertido L1, L2, L3, fíjense acá L1, L2, L3. He hecho mantención y he cambiado ya también este contra de este. Entonces ahí yo puedo realizar pues ese sistema de control, ¿no? Entonces, a ver, veamos si funciona. Fíjense, voy a mantenerlo ahí con esas cosas que se me presentó. Entonces lo simulo y presiono. Fíjense, dos motores giran uno en sentido contrario del otro, ¿no? Quiero que gire en sentido contrario. Fíjense, están girando hacia adentro. Presiono botón rojo. Quiero que gire ahora hacia afuera, tendrían que girar los dos motores, ¿no? Fíjense, ¿qué fallas tuve? ¿Dónde no se cerró el circuito? Fíjense, no está cerrando circuito en este tramo. Todo lo que ha venido hace rato por aquí está bien, pero fíjense, en este tramo, en estas dos líneas no hay, ¿no es cierto? Entonces fíjense, el circuito está funcionando, hace rato funcionó a un lado, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes deben revisar esa parte, ¿no? Fíjense, acá esta energía viene este tramo. Cuando funciona esto no hay problema, pero acá es mi problema hace rato, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, se anda lejos, ¿no? Fíjate, ahí está, este no está funcionando. Pero fíjense, este no está dando energía a este. Este sí está dando energía a este y a esta. Estas dos líneas están mal, ¿no es cierto? Porque no están conectando a estas dos líneas de acá. ¿Sí o no?
Entonces, ¿qué hago? Le digo stop, pues. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Miren, acá una línea, ¿ven? Acá hay otra línea montada, jóvenes, ¿no? Entonces, esos errores tengo que minimizar. ¿Se entendió, jóvenes, la idea? La cosa es también que ustedes vean, jóvenes, ¿no? Es de agarrar con 4, 5, 6 contactores, y a veces el circuito de mando nomás crece y nos quedamos trabados ahí, no encontramos ninguna solución, ¿no? Entonces, evitemos esos problemas, ¿ya? Y ya no lo voy a hacer esta vez, era ahí, a ver, lo voy a maximizar y voy a ver cómo siempre es para que vean en qué cosa, y pareciera que todo estuviera bien, ¿no? Y ahí a veces es donde se comete errores. A ver, fíjense, aquí voy a hacer rojo, no, fíjense que hay un tramo. Este tramo no debe estar haciendo contacto con este pedazo, miren, ¿no? Con ese pedazo. Entonces, por eso es preferible, jóvenes, borrarlo todo. Vamos a ver aquí cuál es la falla que se... Miren, hay un tramito, ¿no? Rojo. Lo borro, miren, tramo por tramo. Fíjense, rojo, miren. Por esos errores a veces no funciona. Entonces lo que ustedes tienen que ir es pues uno por uno borrar, ¿no? Entonces veo que eso era el problema y recién puedo realizar la separación. ¿Listo? ¿No? Y los empalmes es muy importante porque ahí digo, ahí es empalme, unión, pag. A ver, voy a ver. Ah, no, fíjense, se borró, ¿no? Muy bien. Entonces, ese error también aquí revisando. Ya ustedes pueden aumentar foquitos, lo que ustedes, ¿no? Lo importante es esto, jóvenes. Ya lo que viene señalización y señalética ya es criterio de ustedes. Fíjense, funciona bien. Fíjense, si ya me doy cuenta, ya lo reparo, parece el error, ¿no? Botón rojo de parada y botón en sentido contrario, ¿no? Ah, qué interesante, ¿no? De esa forma era realizar el trabajo. He realizado sin modificar el circuito de mando que tenía en inversión de giro. Solamente he manipulado, en este caso ahora, el circuito de fuerza, jóvenes. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta que tengan? Nada, muy bien. Entonces continuemos con la clase. Continuando, vamos a plantear otro ejemplo. Ya, en este caso, como les digo, es muy importante la participación de ustedes. Si ustedes me participan, resuelven ejercicios en cuaderno, en computadora, va a ser muy factible. ¿Ya? Entonces hagamos un ejemplo número 2. En este caso ya son 2 motores. Hemos hecho con un motor la anterior semana, ¿no? En este caso ahora lo vamos a hacer con 2 motores. Estos 2 motores está asociado a un carrito minero que va desde un punto al otro punto para poder descargar mineral. ¿Ya? Después vamos a hacer el ejemplo 3 con 3 motores y después con 4 motores, infinidad de motores. ¿Ya? Entonces, el ejemplo de ahora es realizar el sistema de control de fuerza y de mando para poder controlar este proceso, que es de un carrito minero que funciona de la siguiente forma. El carrito minero se va a llenar de mineral, ¿no? El sensor S1 va a detectar que se ha llenado el carrito. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Al detectar S1, el carrito debe empezar a moverse. Debe empezar a mover. ¿Quién está haciendo que se mueva? Es el motor M1,
¿no? ¿Por qué? Porque le han dado señal para que funcione. Cuando el carrito, ¿no es cierto?, va a funcionar, alguien tiene que detenerlo, jóvenes. Y en este caso, el que va a detener es S3. ¿Qué quiere decir? Que va a chocar, jóvenes, ahí en ese punto, y el carrito se va a detener. ¿Qué quiere decir? Que el carrito va a parar gracias al S3. Porque S3 ha quitado energía a M1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando llega a S3, para a M1, en ese instante el S3 activa a M2. ¿Para qué, jóvenes? Para que el carrito baje y descargue el mineral. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de negro. Fíjense, llega a S3, activa M2 y el carrito, fíjense, baja y ¡boom! Descarga todo el mineral. ¡Pic! ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, cuando S3 se activa, el carrito, ¿no? El carrito ahí descarga toda la tierrita, todo el mineral. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Lo que se tiene en este caso, jóvenes, es que el motor M2 va a bajar la tolva. Entonces, al bajar la tolva, hay alguien que le detiene a la tolva. En este caso es el sensor S4. ¿Para qué? Para que la tolvita regrese, jóvenes. Ah, interesante. S3 activa M2. M2 activa para que la tolva baje. S4 detecta que ya ha descargado y ha llegado abajo y realiza la inversión de giro hacia arriba. ¿No? Al subir, jóvenes, va a llegar a un tope, que en este caso será el famoso S5 que se ve al fondo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir ahí? Que aquí voy a tener el famoso S5. S5 es el que va a chocar ahí, ¿no? S5 choca y es el que detiene al motor M2 que está en subida. Y después, ¿qué pasa? El S5 detecta, desactiva a M2 y activa a M1. ¿Para qué? Para que el carrito regrese. Y nuevamente el proceso vuelve a funcionar. Se llena el carrito minero de mineral, el sensor S1 detecta y nuevamente funciona. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Volvamos a explicar, pero para que se entienda, porque en la primera casi no. Pregunta, Inge. Dime. M1 hace inversión de giro, ¿no? Sí, sí. Ahora eso ya también explicamos. Ya hemos podido captar la idea, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se comportan los motores. ¿Ya? Fíjense, se llena el carrito, S1 se activa, dando que el motor M1 funcione en ese sentido. ¿Ya? En esa dirección. ¿No? Ese motorcito llega, ¿no? Llega y el que le para es el famoso S3. Entonces, ahí llegué. Después activa el M2. ¿Para qué? Para que baje, lo vamos a hacer de otro color, con rojo, para que baje la tolva. El motor está indicando el 2, sentido de giro. ¿Quién lo para? Es el S4. Al detectar S4, lo que hace ahora es realizar la inversión de giro para que la tolva vuelva a subir hacia arriba. Entonces, hay un elemento que va a permitir retornar. ¿Quién lo va a parar? El S5. Entonces el motor M1 va a funcionar gracias a la activación de S5. ¿Para qué? Retorne. ¿Sí o no? Muy interesante. Entonces, jóvenes, ahí vienen nuestras condiciones. ¿Ya? Ahí saco un resumen. Cuando a ustedes se les plantea así un problema, jóvenes,
ustedes tienen que sacar lo más importante, condiciones, ¿ya? ¿Qué importa aquí de las condiciones? Importa que ustedes saquen un resumen, una conclusión de su proceso. Dicen, ¿no es cierto? A ver, el M1 funciona cuando M1 le da la señal, ¿sí o no? Va a funcionar para que el motor vaya en este sentido, ¿sí o no? Muy bien, S3 lo detiene a M1 y activa a M2. Muy bien, S3 para M1 y activa M2. ¿Para qué? Para que la tolva baje. En ese caso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer pues ese sentido del motor número 2, ¿no? Lo voy a hacer con color rojito. Va a tocar a S4, detiene al motor 2 que está de bajada y realiza la inversión de giro, dice. ¿Inversión de giro para qué? Para que vaya hacia arriba. Se le activa y va, y ¿quién le desactiva a esas rotaciones? El famoso S5. Fíjense, las flechas de subida y bajada debo aplicar al motor número 2. ¿Ya? Y en ese sentido, para que el carrito retorne, fíjense, estoy aplicando nuevamente inversión de giro, ¿no? Inversión de giro al motor M1 hasta que choque con S2. Porque S2 lo va a detener a M1, porque si no hay quien lo detenga, el carrito se va a ir a dar una vuelta al mundo, ¿no? Entonces, ese S2 es el que detiene al motor, jóvenes. Y nuevamente yo puedo llenar el carrito y nuevamente S1 hace que funcione, vaya, ¿no? De derecha a izquierda, S3 detecte, pare a M1 y active a M2. ¿Y quién lo va a parar a M2 de bajada? El S4. Detiene al M2 y realiza la inversión de giro. Se va a subir, va a retornar, su tolvita va a regresar a su estado inicial y ¿quién lo va a detener? Es S5, ¿no? S5 lo detiene al M2 de subida y activa a M1 con sentido inverso, es decir, de regreso, ¿no? Al M1 que está de retorno, alguien tiene que parar. ¿Y quién es ese? El S2 que hemos dicho, ¿no? Ahí está el S2. Detiene a M1. Y el proceso nuevamente empieza a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es analizar el proceso, porque cuando vayan les van a decir un proceso X. Y ese proceso que ustedes se agarren para realizar, lo tienen que analizar muy bien. Tienen que sacar sus condiciones, cuáles son las cosas más importantes que tienen que realizar. Una vez que ustedes capten la idea, saquen las cosas más relevantes y hagan funcionar de lo más básico y principal que debes realizar, entonces ahí ustedes ya pueden ir adicionando sistemas de protección, señalética, sistemas de seguridad en funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces ahí ya nace pues mucho la creatividad de cada uno de ustedes. Lo que les estoy indicando son los pasos que ustedes deben hacer para capturar y dar solución a estos problemas, ¿no? En cualquier problema, jóvenes. Cuando ustedes quieran hacer, tienen que ver cómo funciona el proceso. Una vez que funciona el proceso, se den condiciones. A ver, esto debe funcionar, después pasa lo que ustedes van a llevar también en neumatismo, lo que se llama GraphSet, ¿no? Después hay el sistema ladder, por compuertas lógicas, etcétera. Entonces imagínense la idea que ustedes deben captar, de agarrar el problema, analizarlo y ver los pasos que tienen que realizar en cada paso. Eso es automatización, eso es lógica cableada para poder controlar procesos industriales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, alguien que no haya entendido el problema para poder dar solución, jóvenes. Hemos tratado de ser lo más
explícitos, ¿no? En el ejemplo que se les está planteando. Nada, todo confort, todo blue. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que conlleva? Lo que conlleva, jóvenes, es dar solución a ese problema. Pero lo primeramente que tengo que hacer, tengo que hacer el circuito de fuerza, jóvenes. Entonces estoy viendo que son dos motores, ¿no? Uno en un sentido de ida y de retorno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el motor M1 va a tener una ida y una vuelta. El motor 2 va a tener una ida y una vuelta, que en este caso va a bajar y va a subir. ¿Sí o no? Entonces tengo que controlar dos motores con inversión de giro. Muy bien. Entonces voy y me realizo el circuito de fuerza. ¿Ya? Entonces, en mi lámina empiezo a hacer un bosquejo. Lo que puedo hacer es diagrama unifilar, si gusta. No digo, a ver, de mi línea tengo que llevar a ver un contactor, relé térmico, motor. Este tiene que tener inversión de giro, no, entonces aplico otro contactor. Tengo que tener otro motor, listo, circuito de fuerza. Este también tengo que controlar el circuito de la inversión con otro contactor. 4 contactores, sí o sí. ¿Habrá otra forma de optimizar? No, no hay, entonces quedó ahí. Mi idea ya está plasmada. Debo utilizar 4 contactores, 2 relé térmicos, 2 motores, cableado, etcétera, ¿no? Ah, me faltó el sistema de protección. Ah, cada motor debe tener su sistema de protección, ya sea fusible o termomagnético. Entonces, dependiendo de eso, ¿qué es lo que lleva? Realizar, pues, el circuito de fuerza ya más explícito en relación al uso de sus terminales, ¿no? En este caso, fíjense ahí lo que tenemos. Estoy realizando la inversión de giro, ¿no? Manipulando en estos puntos. En ambos motores estoy ahí. Y acá viene lo que hemos hecho en la tarea, ¿no? Fíjense, acá está L1, L2, L3, L1, L2, L3. Entonces, si yo tengo ese orden, esa secuencia de fases, mi motor, fíjense, va a girar en este sentido. ¿Sí o no? Imagínense ahí. Y si tengo esa misma secuencia en este motor, fíjense, mi motor también va a girar en ese sentido. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy adoptando de la red la misma secuencia de fases, tanto para el motor 1 como para el motor 2. Ahora, cuando yo quiera realizar la inversión de giro, ¿no? Fíjense lo que pasa. Lo que pasa es que se van a activar K2 y K4M, ¿no? Entonces, aplicando eso, fíjense, va a girar en sentido contrario y el K4 va a hacer que gire en sentido contrario. Fíjense, el motor M1 tiene de ida y de vuelta. El motor 2 tiene de subida y bajada, ¿no? Entonces, ahí es importante analizar qué es lo que vamos a ir utilizando en cada motor en su relación al circuito de fuerza. Entonces, si yo quiero ser más explícito, digo, a ver, el motor 1, el K1M me lo va a llevar en este sentido. Muy bien. El K2M me lo va a hacer retornar en este sentido. Listo. El motor 2 tiene que hacer que suba y baje mi tolva. El K3M va a hacer que baje y el K4M va a hacer que suba la tolva. Listo. Estoy viendo, estoy analizando de qué formas voy a controlar estos
4 contactores, 2 en cada motor. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ustedes ya controlan el sentido, ¿no? Para la izquierda o para la derecha. Tengo ya el circuito de fuerza. Lo único que tengo que hacer es cesar y abrir esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que me lleva es poder realizar el circuito de fuerza. Entonces yo agarro mis cablecitos y empiezo a conectar, ¿no? En la vida práctica. En la vida práctica hago a realizar de esa forma, ¿no? Conecto ahí, así lo vamos a realizar. Conecto así, tic, cablecitos. Esto conecto al relé térmico, ¿no? Acá mantengo una fase y acá es donde hago el cambio de fases, ¿no? De esa forma, y esto debo conectar al motor. Este ya sea conexión estrella o delta. Listo. De la misma forma realizo para el siguiente motor, ¿no? Solamente, fíjense, solamente estoy realizando el circuito de fuerza nada más. Circuito de fuerza para ambos motores. Ahora lo que lleva pues es realizar el circuito de mando. Fíjense lo que estamos haciendo, ¿no? En la práctica es cablecito por cablecito la instalación. Perdón, me equivoqué acá. No, ahí en la práctica hacemos cablecito por cables. Listo, ya está el circuito de fuerza, ¿no? Y llevamos cables hacia el motor y listo, se acabó el cuento. Ahora, ¿qué es lo que hace? De lo que tengo que hacer el circuito de mando, tengo que utilizar sus contactos auxiliares de los contactores, los contactos auxiliares del relé térmico que están acá, ¿no es cierto? Aquí es del relé térmico para ambos motores, para contrasobrecargas, y lo que tengo acá son los contactos auxiliares de cada contactor. Acá no entra el circuito de mando, entonces lo que conlleva es realizar mi circuito de mando. Ya lo tengo el de fuerza, el de mando. Muy bien. A ver, ideas para dar solución al circuito de mando, jóvenes. Ideas, ¿cómo realizaríamos? ¿Cómo realizaríamos? A ver, alguien que tenga una idea para poder dar solución a ese problema. Fíjense, estos sensores, hagan de cuenta que son finales de carrera, elementos de contacto, ¿no? Sensores. Pueden ser sensores electrónicos, inductivos, capacitivos, ¿no? Pueden utilizar un contacto normalmente cesado también, tal vez. A ver, ideas, ¿cómo resolvemos, jóvenes? ¿Quién me da una idea? ¿Quién? Estos sensores podemos hacerlos normalmente abiertos. Acá, fíjense, no estamos dando para poder controlar un temporizador, ¿no? Es decir, tiempos, programas, no hay, todo es contacto, todo es sensor. Es como alguien estuviera presionando un sensor, presiono, desactivo y ya está, ¿no? Y funciona o no funciona el motor, dando el funcionamiento de acuerdo a esas condiciones. A ver, ¿quién me da una solución? ¿Cómo haríamos, jóvenes? Lo importante son estas condiciones. A ver, ideas. ¿Alguna idea? ¿Me escuchan? ¿O solito me estoy hablando? Sí, Inge, se escucha. ¿Podría volver al circuito de fuerza, por favor, Inge, un rato? Muy bien, no hay problema. Nos vamos al circuito de fuerza. Ahí estamos. 1, 2, 3, ya. 4 contactores. Uy, ya estás resolviendo en su K-decimal, pero joven no. A ver, ¿quién más, jóvenes? A ver, ideas, trabajemos.
Ya hemos visto, ya me han escuchado bastantes clases. Ahora la cosa es que ustedes den soluciones, planteen, me den ideas para dar solución a este problema. ¿Cómo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Jóvenes nobles. Nadie se anima. Por favor, pues, jóvenes, les voy a pagar en nota, anímense. No sean malitos. O quieren que les levante por nombre y apellido. Y eso va a quedar grabado para toda su vida en YouTube. Nadie se anima. A ver. Orozco Paul, idea. A ver, dame una idea. Orozco Paul. ¿De qué forma? ¿Qué haría? ¿Cómo haría Orozco? A ver, en sus cuadernos, jóvenes. A ver, trabajemos, no seamos ahí susceptibles del temor de lo que va a pasar. Lo que yo quiero, jóvenes, es que hagan en su cuaderno. A ver, se suelvan. Inge, yo he hecho así, está mal, está bien. Por favor, realícenmelo eso, de acuerdo a lo que se les ha planteado. ¿Ya? A ver, vamos, jóvenes. Resolvamos. En su cuaderno. A ver, les voy a dar ¿cuánto tiempo quieren que les dé? ¿5 o 10 minutos? ¿O todos ya han abandonado la clase? O han ido a cenar y me han dejado solito hablando. 15 minutos. Ya, 15 minutos les doy. ¿Estamos de acuerdo? Pero hagan, jóvenes, a ver, hagamos. Ahí está el problema que les estoy planteando para que lo vean. Ya son 2 motores con inversión de giro, ¿no? Y lo que interesa son las condiciones. Ya, ahí están las condiciones. A ver, 15 minutitos les doy para que resuelvan, jóvenes. Cualquier consulta les respondo. Voy a estar en línea, no me voy a ir a ningún lado. Voy a estar acá. Ya, a ver, 15 minutos, empezando es las 9. Hasta las 9:15, jóvenes. A ver, hagamos. Todos participemos. A quien sea voy a preguntar, jóvenes.
Hola. Dime, dime, te estoy escuchando. Te No, has no, dormido, ¿no? Te has pensé que me dormido. había salido de la clase, perdón, perdón. No, te has dormido, ¿no, Peralta? Más o menos. No, les he dado 15 minutitos para que resuelvan ese problema que les he explicado ahí. Y están trabajando los jóvenes. Ya, ok. Inge, Dime, tengo la idea, pero lo he hecho rápido. tienes la idea, has hecho rápido. ¿Sí? ¿Quieres Copiar y presentar? pegar y copiar y pegar. Claro, copiar y pegar. Los ¿Lo sensores, puedo ¿no? presentar? Son... Ya, a ver. Pulsadores son. Ya, a ver, vamos a ver cómo has hecho con los pulsadores. Muy bien. A ver, Solo me falta el S3, pero puede ser, lo voy a pensar ahorita. no, si quieres te doy más tiempito, no te preocupes. Lo puedo presentar sino un ratito. Ahorita lo voy a volver a pensar. Ya, ok. Ya está libre, puedes presentar. Hurtado. Es esto, Inge. Ya, tan tan. El primero, A ver, primer S2Q va a ser a un lado, a izquierda. ya está yendo el motor a ese lado, Va a muy bien. llegar, esto me falta, automatizar que llegue y que pare y que luego esto va a hacer regresar, ¿no? Eso me falta. El Ya, motor. Ahora el otro motor va a ser de la tolva, ya, va que a baje. echar, Sí, va a echar. También me falta automatizar esto que detenga y que él suba. ya está bien, ¿no? Y después de eso vamos a hacer regresar el camión. Ya, está bien. La tolva. Ya, Ahora ahora me falta hacer automatizar eso. lo que te está faltando es que si digamos tú apretas un pulsador, mientras tú presiones eso, estás activando algo, pero a Ujú. la vez estás desactivando algo. Entonces tú puedes hacer Sí, con sí. un final de carrera que Con los, actives y desactives. sí. ¿Eh? Y también con los auxiliares del contactor se podría hacer. Puedes hacer también. Puedes hacer. Yo A ver, le voy hagamos. a echar una pensada. Ok. Hagamos, jóvenes. Ya había ideas. Vamos los demás. Trabajemos. No se duerman, jóvenes. Inge, ¿puede volver a la explicación? Ya, no te preocupes, gracias. A ver, me comparto la presentación. Vamos ahí. Me voy a la presentación. Antes me aparecía. Esto compartiendo. Ya. Ese es, ¿no? Acá se los puedo graficar para que se ubiquen. El motor 1 tiene uno de ida y uno de vuelta. Uno de ida y uno de vuelta. Así lo podemos hacer. Así. Y el rojo. El verde le da al rojo y este le vuelve a subir ese 5, ¿no?
Inge, cuando va a M1, es activado con S1, Sí, llega a S3, y lo S3 desactiva. detecta, lo desactiva y Lo luego activa, las tolvas, lo activa las M2. 4 y las 5, la S2 la activa. Mm. ¿No? ¿Y cuál la activa para regresar, Inge? El S5. Ah, ya, ya. El S5, como regresa la tolva, para a M2, ¿no veo? Y Ujú. activa a M1 para que regrese. Ah, ¿Y ya. quién lo para a ese desretorno del M1? El S2. ¿No ve? Ahí hay una secuencia, sí hay una secuencia. Inge, Dime. aquí en el papelito lo hice yo, Inge. A ver, ¿me lo puedes revisar? No, no hay problema. Ya. Un rato me salgo, jóvenes. Voy a ver lo que está presentando su compañero. Muy bien. A ver. Ese es el circuito de mando, ¿no? Roger Quinteros. Sí, A Inge. ver, espérame un ratito. Lo puedes... espérame un cachito, espérame. Aquí lo voy a llevar este. Ya. Control suprimir. Ahora sí. Ahora voy a capturar tu trabajo. Un poquito más, acércalo. Muy bien, ok. Imprimir Prime. Roger Quinteros. Muy bien, Roger. A ver, ¿alguien más? Ya Roger me presentó una idea. Una idea. De Roger Quinteros. Ya, a ver cuánto tiempo queda. 3 minutitos más, jóvenes. Inge, creo que no tiene micro la compañera. Seleni está presentando. Selenia, gracias. Selenia. Selenia Montaño, ¿no? Silvestre. Ya, a ver, pero no le escuchamos, pero... Muy bien, ha hecho dos. A ver, ¿nos puedes explicar? Aunque no te escuchamos el sonido, tal vez no está activado tu micrófono. Pero, a ver, si no tienes, puedes explicar. Ya, ahí va un sentido, jóvenes. No, PAG realiza la inversión, cambio de tolva, la tolva hacia abajo. El S4 detecta y, a ver, para que suba, realiza la inversión. Y ya, pero ahí hay un problema, allá. Eso, ¿no? Ese doble de rotación. Es que como el motor está girando en un sentido, al cambiarlo tendría que cambiar de rotación. ¿No? A ver, otro más. Vamos a ver ahorita por qué está pasando eso. No, hágale correr nomás, por favor. Ya, presionaste. Eso, el S3. Muy bien, ya, ahí voy y hago que vaya por ese camino. Ya, ahí un ratito. Fíjense, ahí está activando, la tolva está bajando, ¿no? Pero donde está apuntando el S4 y arriba hay el S5, jóvenes. Entonces, el S4 cuando activa,
¿no? Hace ese cambio, ya presiónelo nomás, el S4, ¿no? Fíjense ahí esa inversión hacia arriba tendría que subir. Pero ahora bien, para que detenga ese, lo que tiene ahí arriba la señorita es el S5, ¿no? Presiónelo el S5, ¿no? Y el motor regresa. Ahora el S2 tendría que parar la máquina. ¿Dónde está nuestro S2? Es decir, el motor ahorita, fíjense, va a ir a dar una vuelta al mundo. Entonces tendría que utilizar el botón de parada, dice, ¿no? A ver, presiónelo y para la máquina. No presiona, a ver, suéltalo. No, fíjense, los elementos, ¿no? La idea está bien, pero ahí los elementos son como llaves, ¿no es cierto? Que se quedan enclavadas, jóvenes, ¿no? Entonces ahí también hay que tomar en cuenta cuando utilicen ustedes las llaves, ¿no? Van a accionar y se van a quedar ahí. Tendría que haber un elemento que automáticamente regrese a su estado inicial, ¿no? Después la lógica del funcionamiento con esas llaves está bien. Está bien, Seleni Montaño. Muy bien, ¿alguien más, jóvenes? Solamente 3. A ver, Nefi Escobar, ¿qué has hecho, Nefi Escobar? Dime. Galarza. Yo también ya hice como el primer compañero comentó. Pero, a ver, muéstrame, pues. Solo me falta automóvil. Muéstrame, a ver. Sí. O puedes presentar si gustas. Está libre la clase. Está bien. A ver, Ayala, ¿cómo te fue, Ayala? Hurtado ya me está. Quintero me preguntó. Rodrigo, Quiroga, a ver, vamos, jóvenes. Walker, ¿cómo es Walker? ¿Te has dormido, Walker? Ahora te has dormido, ¿qué ha pasado, Walker? Poma, ¿dónde está Poma? Y tengo 54 participantes, jóvenes. Los demás deben estar cenando, viendo noticias, jugando PlayStation. ¿No? ¿Qué acusaciones más Fuertes. horribles a esta hora de la noche? Fuertes. Como las encuestas. Muy fuertes, Peralta. Galarza, a ver, ¿qué estás haciendo, Galarza? Ya, muy bien, ahí está presentando Elvis Galarza, muy bien, ya me estaba sorprendiendo que Galarza no me presente nada. Ya, a ver, puedes hacer funcionar Galarza. Ya, presiona, fíjense, va en un sentido, ¿no? Y después ya, ese es contra sobrecargas, ¿no? El de arriba, el que estás mostrando. Ya, vamos, pero ya. Ya lo que tengo, pero ahí es que tu motor está yendo a un sentido y a la vez también está bajando la tolva, ¿no? Fíjate, tu idea está bien de manejar los 4 contactores con esos contactos auxiliares, pero lo que tienes que también es quitar energía al motor M1 de ida, ¿no es cierto? Ahí si lo presionas ahí, fíjate ahí, es decir, el K3M debería accionarse, quitar energía. A ver, vuelve a presionar ese, pero el SS es el pulsador, no, ese es, presiónalo, debería quitar energía K3M, ¿no? Presiónalo eso, a ver, el que está señalando, eso. No, presiónalo bien, qué cosa que es en clave. No quiere. Ah, es que el K1M te está diciendo que está activado, ¿no?
Ya, ya agarré tu idea. Fíjese, ahí recién estás retornando. Pero tú le has puesto esos contactos, ¿no? De enclavamiento de K2M, el contrario, en el K1M, fíjate, ¿no? Ahí está su contrario, ¿no? Es decir, tú has agarrado los dos y lo has combinado, ¿no? Está bien la idea, ¿no? Pero ahora la cosa es por eso ahora, jóvenes, que mientras active a alguien, debo desactivar a algo. Si le doy a alguien energía, le debo quitar a alguien energía, ¿no? Y solamente aplicado con finales de carrera, elementos, o en este caso, como ustedes están aplicando, pulsadores, ¿no? Ya está bien, tú eres Elvis Galarza. Muy bien, estoy considerando todos los que están participando, jóvenes. Ya. Galarza. ¿Alguien más antes de empezar a resolver, jóvenes? Galarza. Oye, Yo, Inge, ¿será que puedo presentar? no, presenta, no hay problema. Byron, que pareces Hulk. Byron Flores Tosico. Aquí está, Inge. El S1 A ver, activa el motor 1. muy Espera un bien. rato. Ya, no hay Espera. problema. Ya, Activa el motor 1. Ahora el S3 tiene que pararlo. ya, Para el 1 Ya. empieza a girar el motor 2. ya, El DC4 hace girar inversamente al motor 2. ya. DC5 para el motor 2 y empieza a arrancar el motor 1. Y el S2 finalmente Lo detiene. para todo. Muy Sí. bien. Muy bien, Flores Tosico. Lo has logrado. El primero que lo logró. Muy bien está Flores. Eso me gusta. Ya. Muy bien, Gracias. Flores. ¿Alguien más, jóvenes? Hurtado. Presentó el Hurtado. ¿Nadie más? Nadie más, ¿no? Bueno, oye, a ver, ¿dónde están los jóvenes nobles? Ya. A ver, resolvamos, jóvenes. Ya. Lo que me presentó el último joven, la idea y es muy interesante. Ya, entonces lo que interesa, vamos a hacer ahora, yo ya lo tengo, también esa idea resuelto para que ustedes vean, ¿no? Cómo se tendría que haber realizado. En el K-décimo, no lo guardo esto. Carrito minero. Fíjense, ahí ya lo tengo resuelto, ¿no? Y aquí es lo interesante de poder conocer también los equipos que nosotros ahora vamos a utilizar, las características. Ahora en la actualidad, jóvenes, si tú quieres un elemento y vas al mercado, lo consigues, ¿ya? Si tú, digamos, quieres que haga una cosa, digamos, accione y acciona dos interruptores, dos señales, corte dos, si conoces el material, las cosas que hay en el mercado, ¿no es cierto?, entonces tú lo puedes realizar, ese trabajo. Entonces es muy importante ahora conocer también cómo funcionan las cosas
de los elementos que vas a utilizar, ¿no? Yo les he sugerido que utilicen finales de carrera porque son sensores, elementos, ¿no es cierto?, de contacto, que digamos cuando tú haces contacto, este abre o cierra un circuito. Estos finales de carrera hay de diferentes formas. Si ustedes lo han podido ver en el KDSIMU, de la misma forma hay en el mercado, jóvenes. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Fíjense, acá tenemos, ¿no?, un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado. Tenemos, fíjense, este de acá, un final de carrera de contactos independientes que no depende uno del otro, y el de tipo conmutación, ¿no? Fíjense la gran aplicación de poder, digamos, utilizar este tipo de finales de carrera. Entonces, si yo conozco, jóvenes, qué elementos hay, cómo puedo accionar, quitar, entonces es muy importante. Entonces, fíjense, acá lo que podemos utilizar es esto de aquí, ¿no? Este de acá podemos utilizar. Este. ¿Ya? Porque fíjense, cuando yo accione este final de carrera, a uno le voy a quitar energía y a uno le voy a dar energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese criterio puedo utilizar aplicando este final de carrera. Fíjense, no puedo aplicar esto, ¿no es cierto?, porque tengo aquí un punto común. Pero si utilizo esto, tendría que realizarlo como la señorita nos planteó el problema, ¿no es cierto? De esa forma también podría utilizar la aplicación de este final de carrera. ¿Estamos de acuerdo? Pero este final de carrera aplicado a esta idea no le va a dar. ¿Estamos de acuerdo? Porque tiene un punto común. Entonces yo tengo que saber qué tipo de material, qué tipo de herramienta e instrumentos tengo para poder, pues, dar solución a mi problema. Fíjense, acá tengo dos motores. La inversión de giro, como se les he planteado, no cambia nada, ahí lo tenemos. ¿Estamos de acuerdo? En el circuito de mando es clave, jóvenes. Fíjense, acá tengo la protección F2, ¿no?, del motor número 1, F4 del motor número 2. Fíjense, no está en serie, están de forma separada, ¿ya? Si falla o detecta una sobrecarga el F2, todo lo que está aquí abajo no va a funcionar. Pero si el motor 2 detecta una sobrecarga, fíjense, esta partecita de acá nomás no va a funcionar, ¿no es cierto? Entonces, tengo dos partes de la parte del sistema de sobrecarga, tanto del motor 2 como del motor 1. Si el motor 1, joven, tiene sobrecarga, todo no funciona. Si el motor 2 tiene sobrecarga, el motor en la descarga del mineral, de la tolva, cuando baja, ahí no va a funcionar. Es decir, esa parte de subir y bajar no va a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, fíjense acá, no estoy utilizando pulsadores. Ya, solamente estoy utilizando un pulsador de parada. ¿Por qué? Porque fíjense, el proceso casi es automático, con solamente utilizar puro contacto. ¿Ya? Imagínense cómo vamos a hacer funcionar. Fíjense, el casito funciona cuando S1 dé la señal. Fíjense, le voy a dar la señal. Listo, dio la señal S1. He hecho que K1M vaya en ese sentido de giro. Está funcionando. ¿Quién lo va a parar? Es el famoso S3. Pero fíjense aquí lo interesante de aplicar este tipo de final de carrera. Este S3, ¿no?, voy a activar, pero al mismo tiempo de activar, le voy a quitar energía. ¿A quién, jóvenes? A K1M, al que está yendo de derecha a izquierda. ¿No?
Basta con dar una señal, un corte, fíjense, esto de acá ya no se va a retener. Y ahí es donde voy a, ¿no? Activar a quién. Estoy activando, estoy enclavando hacia K3M. ¿Qué es K3M para mí? Es el que baja la tolva. Si no hay un elemento, jóvenes, que baje la tolva, mi tolva puede dar vueltas y vueltas o empezar a zapatear, ¿no es cierto? En esos términos para que me puedan entender. Entonces, fíjense, K3M está de bajada. ¿Quién lo va a detener? Es S4. Fíjense, puedo activar de acá o de acá, porque sé que es un solo elemento, que son un final de carrera de forma independiente. Es decir, acciona, pero sus interruptores cambian de posición, ¿no? Entonces, fíjense, de acá ya también voy a presionar. Entonces, imagínense, S4 ya ha llegado abajo. Ya llegó abajo, ¿no? Ahora, ¿qué estoy haciendo? K4M, ¿qué hace? Retorna, hace la subida, ¿no? Pero fíjense, aparte de colocar esa inversión, fíjense acá lo que se colocó. Estoy asegurando, ¿no? Como lo que me hizo el joven que presentó el penúltimo, esos contactos de seguridad. Mientras yo funcione, tú no tienes por qué funcionar. Si yo estoy de subida, de bajada no debe funcionar. Si yo estoy de bajada, el de subida no debe funcionar. Esa es la importancia de estos contactos que estamos colocando acá, ¿no? Profe, ahí no va a haber un cambio brusco. Por eso, eso es lo que también vamos a, en la tarea, lo que ustedes me lo van a hacer. Me te has adelantado. Entonces, yo puedo poner un temporizador acá, por eso, fíjense a lo que estamos viendo, ¿no? Eso es lo que me gusta. Fíjense, lo estamos armando nuestra solución de nuestro problema. Ahora lo que me está diciendo su compañero es viable. Me dice, ingeniero, pero no va a haber cambio brusco. Entonces, ¿qué tengo que hacer para evitar ese cambio brusco? Tendré que esperar un rato, ¿no es cierto? Imagínense 2, 4 segundos, 10 segundos, para que la tolva vuelva a realizar la inversión. Entonces ahí nace otro problema. ¿Cómo pongo un tiempito? Ahí tendría que utilizar un temporizador. Pero en las condiciones no estaba, ¿no es cierto? Pero en la tarea puede estar. Qué interesante, ¿no? Entonces, al hacer esa inversión de giro, la tolva va a subir. ¿Quién lo va a detener? Es el S5. Entonces, fíjense, en esta parte el motor 2 ha hecho su bajada y su subida, ¿no es cierto? Mediante esos funcionamientos. El S5, jóvenes, va a detectar, ¿no? Para que pare la tolva que estaba subiendo. Va a parar a M2, pero ¿a quién va a dar señal? A K2M. ¿Para qué? Para que retorne el carrito a su posición inicial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, el carrito al ir, si yo no le pongo un elemento, quien lo pare, pues va a ir a dar una vuelta al mundo. Entonces, lo que yo necesito es un elemento. Y fíjense, el S2 solamente está acá. Ya no hay un elemento que dé señal. Es decir, si yo presiono esto, no va a dar señal a nadie. ¿Por qué? Porque está haciendo que se pare el proceso. Y fíjense, si yo corto energía acá, voy a quitar energía en este contacto de enclavamiento, ¿no? Imagínense, bien, lo presiono, listo. He cortado, todo ha regresado a su estado inicial. Nuevamente quiero que empiece, ¿no? Fíjense ahí y nuevamente empieza, ¿no? S1, el S3 lo detiene, llega hacia abajo, el S4 hace que realice la inversión, llega a S5, lo detiene a S5, y ¿quién tiene que parar? Es S2, ¿no? Y fíjense, nuevamente el proceso vuelve a funcionar. Ahora, si ustedes gustan, pueden iniciar el proceso. Ya les he indicado la anterior semana. Pueden colocar un pulsador de marcha, ¿no? ¿Dónde están nuestros pulsadores? Pueden colocar un pulsador de marcha. ¿Para dónde? Paralelo a
esta señal, porque ya les he indicado cuando se ponen paralelos son alternativas, ¿no es cierto? Es decir, por cualquiera de los caminos yo puedo hacer que se energice esto, pero solamente yo puedo hacer en el inicio, porque después el proceso puede ir seguir y seguir y seguir y seguir, infinito, ¿no? Entonces, el objetivo del día de hoy era poder conocer la aplicación, ¿no?, ya de dos motores en relación a este tipo de trabajos, ¿no? Ahora, lo que ha indicado su compañero es importante, jóvenes, ya, lo cual la próxima clase vamos a realizar, ya, de controlar esos inversiones de giro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Alguien que tenga una pregunta en relación a este circuito que se ha planteado. ¿O alguien tiene tal vez algo que mencionar? ¿No? Puramente finales de carrera. Muy bien. Dime. ¿Puede volver a la presentación de su circuito? Le quisiera preguntar de Ya, dime. las fases. Del contactor K1M y K2M, Sí. no importa mucho qué fase lo vamos a seguir manteniendo y qué las otras fases vamos a cambiar para que sea cambio de sentido, o tiene que ser esa como está de usted. Ya, no, está bien. En la vida práctica, ya estoy hablando en la vida real, cuando tú quieres hacer funcionar, imagínate un motor, lo has conectado a una cinta transportadora. Tu primera pregunta va a ser, lo voy a energizar, y después va a venir y decir, ¿y en qué sentido va a girar mi cinta transportadora? ¿No? Entonces ahí es lo que viene más, es práctico que teórico, lo llamaremos. Si tú utilizas un secuencímetro, es decir, que es secuencia de fases, que es un instrumento que detecta la secuencia de L1, L2, L3 o RST, ¿no? Entonces, tú determinas L1, L2, L3. A ver, lo energizo. Si ves que gira en ese sentido que tú deseas, muy bien, eso consideras. Entonces, si tú quieres que realice la inversión, entonces tendrás que designar, ¿no? Como en este caso yo lo estoy designando, L2 con L3, cambio de giro, listo, va a girar en sentido contrario. ¿Ya? Ahora bien, aquí lo importante es que ustedes identifican bien esa secuencia de fases. Fíjense, si aquí estamos hablando que el carrito vaya de aquí a acá, tengo que hacer que el motor, cuando se le dé energía, tenga ese movimiento. ¿En base a quién? A la secuencia de fases, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Van a ver que en el próximo ejercicio, con solamente modificar también las fases, tenemos pues trabajos muy importantes a poder realizar. Con solamente conocer secuencia de fases, jóvenes. ¿Ya? Cuidado, piensen que esa secuencia de fases siempre les va a dar un orden de un solo sentido. No. Si ustedes conectan las fases en diferentes sentidos, el sentido de giro de la máquina puede ser diferente, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿cómo se hace? Tú lo energizas, le das tensión, ves a qué sentido está girando la máquina, entonces haces el cambio de fases si gustas en otro sentido. Entonces, ese es tu referencial. ¿Ya? Esto lo que estamos haciendo son simuladores, ¿no? Ahí lo que tú ves, estoy haciendo de acuerdo a mi proceso. Mi carrito tiene que ir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, bajada arriba o subida bajada, ¿no? Tal vez lo que te llama la atención es esto de acá, ¿no? Otra pregunta, jóvenes. Ya, vayamos al circuito que ahí su compañero también me presentó, Quinteros, ¿no? Fíjese, Quinteros lo hizo más rápido, más práctico y sin mucho lío. Entonces, las soluciones, jóvenes, es dependiendo de ustedes. Fíjense, acá hay un sensor S1, este da la señal activa, ¿no? Pero este tendría que, fíjense, siempre mantener la señal de cerrado. Cuando da la señal, es decir, ¿no? Cuando el carrito detecte
carrito lleno, este tendría que mantener cerrado para que el carrito avance y vaya en esta dirección, ¿sí o no? Quien lo va a detener es el famoso S3. Fíjense, acá quita energía y aquí da energía. Este es para qué, para que baje la tolva, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con ese criterio? Fíjense, ahí estoy dando las señales. Acá S3 está activado porque está haciendo contacto con el carrito, ¿no? Entonces acá fíjense, tengo a César con el famoso S4. ¿Para qué? Para que active, aquí se abra, ¿no? Fíjense, aquí hay unas líneas segmentadas, ¿no? Unas líneas segmentadas. Se cierre y de acá active al contactor de subida. Quien lo va a detener es el famoso S5. Y S5 está enclavado para poder activar a el carrito de retorno. Solamente Dije que ahí me faltaba S2. eso, te faltó el S2, ¿no? Entonces, imagina que aquí el S2 tendría que estar de esa forma para cuando llegue el S2 abra este circuito, ¿no? Y lo detenga. Y nuevamente el proceso empieza a funcionar. ¿Otra alternativa, jóvenes? Sí. Y de las alternativas que me han presentado, si es válido, jóvenes, sí, no les estoy diciendo que no sirve, nunca se hace. La cosa es, jóvenes, que ustedes hagan funcionar y garanticen ese circuito. Para cualquier problema, digamos, como dice su compañero, ¿qué pasa si la máquina hace cambio brusco? Tengo que evitar eso. ¿Qué pasa si, digamos, qué es? A ver, si le tengo, qué es? A ver, un sensor de temperatura no detecta o se traba el motor, ¿cuál es la reacción que tendría que tener el motor 2 cuando baja la tolva? Uy, entonces ya me empiezo a imaginar las perturbaciones de problemas que voy a tener en mi circuito, ¿no? Va a ser N, jóvenes, pero lo más básico es empezar del problema a solucionar. Y una vez de eso ustedes lo van a ir adicionando, lo van a ir poniendo detalles, como decir, cuando compras tu casita lo pones un sofá, un televisor, un jardín, ¿no es cierto? Ya detalles, cosa que se vea más hermoso tu trabajo o tu casa. De la misma forma se hace esto, ¿ya? Muy bien. La tarea, jóvenes, ¿ya? Esto es lo que estábamos realizando, ¿no? Cada décimo. La tarea. Me lo van a realizar el circuito de fuerza y de mando en cada décimo para realizar la inversión de giro en un motor de forma brusca. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, mi motor está girando en un sentido. Voy a tener un botón rojo, ¿ya? De parada, siempre debe de haber. Pero en este caso, jóvenes, ya no voy a presionar un botón un botón rojo para realizar el cambio brusco. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, les estoy planteando un problema para que ustedes me den solución, indicando, si digamos yo presiono este y el motor gira en este sentido, muy bien, quiero que gire en sentido contrario, entonces no debo presionar el botón rojo, voy y directamente presiono el otro sentido y el motor debe hacer ese cambio brusco de la máquina. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a explicar. Es la inversión de giro en un motor trifásico, ¿ya? Pero realizar el cambio de giro de forma brusca. ¿Qué quiere decir brusco? Momentáneo, inmediato, sin presionar el botón rojo, como hemos hecho en la inversión de giro, ¿no? En motor trifásico y monofásico. Para hacer la inversión de giro les he dicho, siempre deben parar, sí, porque se debe parar, porque jóvenes, si hacen inversiones, con carga, jóvenes, se pueden encallar o malograr cojinetes, tantos problemas, ¿no? Pero también hay problemas
que nosotros podemos aplicar con cambios bruscos, jóvenes, cuando hay, digamos, hay cargas muy ligeras, livianas, ¿ya? Entonces, ¿podré aplicar? ¿De qué forma lo aplicaré ese cambio brusco? Muy bien, para eso debo dar una solución, realizado desde el circuito de mando, ¿ya? En este caso, deben realizar la inversión de giros, ¿no?, de forma brusca sin presionar el botón rojo. Si van a presionar y generan corte, quiere decir que algo han hecho mal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con la idea? Sencillo. La cosa es ahora entrar al circuito de mando, jóvenes, ¿no? La anterior tarea era solamente en el circuito de fuerza. Ahora me deben entrar al circuito de mando nada más. ¿Estamos de acuerdo? Estamos haciendo ejercicios sencillos para que ustedes den solución a esos pequeños problemas. De ahí empiezan a ampliarse los problemas y no hay problema. Muy bien, se entiende la... ¿Por qué no lo entendí? Ya, a ver, tengo un motor. Ahí tengo mi motorcito. Si yo presiono un botón verde que haga girar en un sentido, presiono ese botón verde, jóvenes, ¿ya? Y el motor debe girar en ese sentido, ¿ya? Ahora yo quiero invertir de giro, quiero que vaya en sentido contrario. Entonces ya no voy a presionar el botón rojo, voy a presionar el otro botón, el que me hace en sentido contrario de rotación, directamente, inmediato, para que el motor gire, ¿no?, en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este trabajo lo que me tienen que hacer es realizar la inversión de giro en un motor, ¿no?, de forma brusca. Mientras está girando en un sentido, yo presione un botón, gire inmediatamente en el sentido contrario, pero sin parar la máquina, en otras palabras. ¿Estamos de acuerdo? Cosa que sea correlativo, sin presionar el botón rojo, ese rojo que se les puso. Imagínense que no tienen que aplicarlo, pero tendría que haber un rojo para caso de emergencia, es decir, parada de emergencia para toda la máquina. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso, fíjense, solamente tendría que aplicarme dos pulsadores, uno para un sentido y el otro para otro sentido. Si yo presiono este pulsador en sentido horario y quiero hacer el cambio brusco, directamente voy al pulsador en sentido antihorario y el motor debería girar, sin hacer parar la máquina. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí viene la palabra de cambio brusco. ¿Ya? Eso lo realizan, a ver, en K-Décimo y me lo mandan a la plataforma. Eso va a estar en la tarea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha entendido, jóvenes? En K-Décimo va a funcionar normal, pero en la vida real tendríamos que aplicar otro instrumento más, ¿no? No. En la vida real también funciona, Pepito. Estos circuitos que les estoy planteando, hemos comprobado cuántos años, 8 años. Funcionan, joven. No te asustes de eso. Hace ese cambio brusco. A veces, por eso hubiese sido bonito, ¿no? Pucha, esta pandemia. Como quisiera agarrarla y colgarla, pero no se puede. Me hubiese gustado, pues, que ustedes ahí vean, porque a veces cuando ustedes hacen arranque estrella delta, ahí invierten de giro. Y cuando giran el arranque estrella, gira en un sentido. Y cuando arranca, pasa a delta, no se han dado cuenta que han hecho cambio de fases. Y la máquina inversión de giro hace, ¿no? Eso es un problema. Después hacen que la inversión de giro de un motor monofásico, ¿no? Que ahí el estudiante se rompe la cabeza, y lo logra y pues sale muy triunfador. Este circuito funciona también, joven. En el K-Décimo va a funcionar, pero cuando te presente un corte, es decir, cortocircuito, quiere decir que algo has conectado. Entonces revísalo, ¿ya? Revísalo y vas a ver que va a funcionar. Ahora, con ese criterio de
de esos finales de carrera que funcionan de forma independiente, ¿no? Y también te puedo dar una idea de cómo podrías realizarlo. ¿Ya? Al día jueves lo voy a resolver el problema para que me digan que no, que mentira era, que no funciona, etcétera. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta más? Inge, ¿lo vamos a resolver el ejercicio con un motor o dos motores como la tarea No, no, anterior? no. Ahora es solamente con un motor, ¿ya? Un motorcito nomás. Es un motor trifásico. Ya ahí lo voy a aumentar la palabra. Un motor trifásico, dicen, ¿no? De forma brusca, en un motor nomás. Ahora lo que yo quiero es que vayan y razonen, me den la solución en el circuito. Ya no les estoy diciendo, ya no ataquen al circuito de fuerza, porque ya saben que solamente son dos contactos para realizar la inversión, ¿no ve? Pero ahora lo que tienen que hacer es hacer el cambio brusco, porque hemos indicado, ¿se acuerdan? En inversión de giros, si presiona el pepito esto, van a ver que se va a generar un corte. Entonces ustedes deben evitar ese problema. Ahora lo que les estoy planteando es un problema donde ustedes me deben dar la solución. ¿Cuál es la solución? Realizar el cambio brusco en una máquina, ¿no? Sin que se presente un cortocircuito, porque si se presenta quiere decir que ha habido esa unión de dos líneas, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Ya, esta es la tarea que tienen para el día jueves, que está sencillo, solamente es de análisis. Ya, yo les hubiese dado varios ejercicios, pero la cosa es que me lo analicen, lo piensen bien. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta que tengan? Inge, Dime. antes de que vaya, Inge, ¿será que en pocas palabras podría volver a repetir el ejemplo 2 sobre esa tolva que dijo? No estaba tan atento, estaba distraído en ese momento para que me quede claro sobre los circuitos que estábamos haciendo. Porfa. ¿En qué parte de la tolva no has entendido? No entiendo. ¿O te has dormido? No, eso es lo que... otra cosa me puede ser que se llama el S1, la función. Solamente quería saber, Inge, para que me quede más claro los circuitos que ha dado de tarea. Esa. Este de aquí. Sí, y para No, comprenderlo mejor. No, esto no di de tarea. Esto hemos resuelto ahora en clase. ¿Ya? Sí, esa, Inge, para entenderlo mejor los circuitos de la clase y... Ya. que... No, lo que hemos hecho es que no sea nada de la aplicación de temporizador, solamente puro contacto con finales de carrera. Ya, y lo que hemos hecho es aplicar finales de carrera, ¿no? Los normalmente abiertos y normalmente cerrados. ¿Ya? En este caso, el sensor S1 puede, digamos, estar abierto. ¿Por qué? Porque cuando se llene de mineral, este va a cerrarse, ¿sí o no? Entonces, al cerrar, joven, lo que yo estoy haciendo es activar a la máquina, al motor 1, para que vaya en un sentido. En ese caso, el motor iba en ese sentido de giro, que en este caso va de derecha a izquierda. Quien lo detiene es S3. Pero para que detenga S3, este tenía que haber estado en un normalmente abierto o cerrado. ¿Qué tú crees? Para que detenga al M1. ¿Cómo tendría que haber conectado? Cerrado. Muy bien, ¿Cerrado? cerrado tiene que ser, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llegue el carrito y haga contacto, ¿qué va a hacer? Va a abrir el circuito. Al abrir el circuito está quitando energía al contacto del accionamiento del motor 1, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, ahí el S3 tiene que estar, ¿no? En esa posición tiene que estar cerrado. Pero cuando este caballero se accione, tiene que accionar al motor M2. Entonces tengo que colocar aquí un contacto
normalmente abierto, pero que dé cuando S3 dé la señal. Es decir, S3 tag llegó, a este voy a abrir al motor M1 y le voy a dar la señal. ¿Para qué? Para que el motorcito empiece a bajar, Pepito. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que el motor baje. ¿Quién lo va a detener? Es ese 4. ¿Cómo detengo? ¿Qué quiere decir detener? Quiere decir que este caballero tenía que haber estado en un contacto normalmente cerrado, porque cuando se accione va a abrir, y va a abrir circuito. Pero para la bajada, pero para la subida tiene que estar normalmente abierto. Ah, interesante, ¿no? Al motor 2 de bajada le quito energía, pero al motor 2 de subida le doy energía. Entonces de esa forma va y termina con el S5, ¿no? Entonces ahí ya me doy cuenta, el S5 tiene que dar señal. ¿Para qué? Para que M1 retorne. Entonces acá lo que tengo es ese concepto. Acá este tendrá que estar normalmente abierto, ¿no? Para que cuando le activen dé la señal para que el motor 1 retorne. Pero tiene que, ojo, también tiene que estar en un contacto cerrado. ¿Para qué? Para que quite energía ¿a quién? Al S4. Es decir, al D que ha hecho que suba el motor M2. ¿No? Esa es la aplicación, jóvenes, de los finales de carrera. Y al llegar acá, el S2, fíjate, quita energía, tiene que quitar energía. Entonces, debo haber conectado en su estado normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque cuando haga contacto, va a abrir, está quitando energía en mi circuito, ¿no? Entonces, esa es la idea, jóvenes, de los contactos que ustedes deben aplicar en relación a esos criterios que se les plantea en base a las condiciones de trabajo, ¿ya? Y en su trabajo, en su tarea, solamente ustedes tienen que realizar el cambio brusco de un motor trifásico. ¿Estamos de acuerdo? Cambio brusco. Ahora, si gustan, también entre internet, copien si gustan. Pero a mí me gustaría que resuelvan. Hagan de cuenta que no hay en internet. No hay en internet este cambio brusco, pero hagan de cuenta que no hay. Ustedes den solución, jóvenes. A ver, rómpanse la cabeza. Cambio brusco, ¿cómo hago cambiar el brusco? A ver, ¿cómo he hecho la inversión de giro de un motor? He hecho así, pero me ha dicho parada de emergencia, ahora brusco ha dicho, ¿cómo utilizo? ¿No? Ahora, si no pueden siempre, ya una ayudita internet, sí, pero ¿cómo está funcionando? A ver, razonen, jóvenes, porque si van a hacer control C, control V, copiar, no lo van a razonar, van a copiar de su compañero, pasarán de curso, pero lo que se están perjudicando son ustedes, ¿no? Es lo único que les digo. Hagan ustedes, piensen, razonen. Hay algunos que no les gusta instalaciones de la lógica cableada, pero hay algunos que les va a fascinar, algunos que se vuelven expertos, ¿no? Así es que a meterle ganas, jóvenes. Dicho eso, la clase de hoy ha terminado.